tal? Muy buenas tardes. Los estoy saludando desde Radio Nacional. Me vine hasta aquí para relatar el partido que la Argentina ganó bien, 2-1 en La Paz ante Bolivia. Pero La Paz cuesta mucho conquistarla, con una derecha que se va cada vez más a la situación de ultras, que están fuera de sí, que se llevan todo por delante, la democracia, la república, pero que también atentan contra la vida y la seguridad de las personas cuando a ellos se les antoja, por ejemplo a Clarín. Veamos esta tapa del diario más vendido, de lejos el menos prestigioso que pueda haber en este idioma ya a esta altura por tantas mentiras. Igual que La Nación, habló de masividad de la marcha. Masivo era el hecho de los autos, 50 autos por cuadra, 60. 20 cuadras quieren ustedes, 1.200 autos. 1.200 autos son 4.000 personas. Y alrededor del obelisco, miren lo que es eso, media plaza del obelisco, nada más. ¿Cuánta gente cabe? Si en una cuadra pueden ir más o menos 3.000 personas, ¿cuántos había ahí? Esta es la masividad de la que hablan Clarín y Nación. Mienten a diario, mienten con fruición, mienten con placer, pero también mienten asumiendo el riesgo de que cada día se entiende más el juego. La marcha tuvo connotaciones tremendas. El hecho de haber dado la dirección por parte de Clarín de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, la irresponsabilidad, el odio que empujaba a semejante actitud mereció comentarios como este de Leopoldo Moró. Porque están generando un clima que nada tiene que ver con la realidad, por eso te digo que es ficcional. Hoy la gente estaba en las calles, trabajando, disfrutando, etcétera, pero crean este clima ficcional y buscan la confrontación. Buscan que haya gente que se enfrente en las calles. La derecha, como siempre, es la propietaria de la violencia, es la que origina la violencia. ¿Qué busca Mañeto y la gente de Clarín? ¿Cómo van a dar la dirección de Cristina Fernández? Es un acto tremendamente cobarde, pero además antiperiodístico. En ninguna parte del mundo se puede concebir lo que hizo Clarín. Después se justificó con que los organizadores lo dieron y nosotros lo pusimos por eso. Si estaba bien ponerlo, ¿por qué lo sacaron? Si era una cuestión de los organizadores, porque se dieron cuenta. El reproche generalizado, hasta de los propios, porque debe haber gente de la derecha que dice, no, yo soy de la derecha, como le hemos dicho muchas veces, pero yo no soy eso, yo no soy esos locos, yo no soy Clarín, yo soy una persona que tengo un pensamiento en el cual no me gusta un Estado demasiado poderoso, me gusta la libertad de mercado, puede ser, lo discutimos, pero puede perfectamente ser aceptable la discusión. Con lo que no se puede jugar es con la vida. Haber dado la dirección de Cristina Fernández invitaba a la gente a que fuera cualquier cosa. También para el reproche de los vecinos. Imaginen que en una ciudad como esta el 60% por ahora parece permanecer a la derecha o más. Y toda esa gente repudia que la gente vaya a protestarle sin que tenga la mínima justificación a la expresidenta o vicepresidenta actual. ¿Qué ocurrió? La gente de ATE, viendo el riesgo que se corría, se fue hasta allí para hacer el aguante. ¿Se da cuenta, Mañeto, la gente de Clarín, que un día van a forzar una desgracia? ¿Qué sucedía si la gente que llegaba veía a la gente de ATE y seguía de largo, se hubiese quedado? ¿Qué pasaba si empezaban desde una vereda y desde la otra a gritar en contra y a sostener, a hacer el aguante como pretendía la gente de ATE? ¿No se dan cuenta que un día va a correr sangre de esta manera? Que los incidentes están ahí, muy cerca de producirse, por esta insistencia de creer que son los dueños de la calle y los dueños de la democracia y los dueños de todo, manejados por titiriteros que han perdido totalmente la conciencia y que se salieron del libreto inicial, que era periodismo de guerra, para pasar a la más absoluta inmundicia periodística. Hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también habló de la marcha, de la forma en que se organizó, de lo que ocurrió en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Es que, por supuesto, había también que darse esas explicaciones. Pero antes, escuchemos al Tano Catalano de ATE en algo que nos envió especialmente. Las y los estatales fuimos a la casa de Cristina en defensa del ataque que sufrió por parte del Grupo Clarín. Nos parece importante que cada vez que se señale a nuestra vicepresidenta y expresidenta en una situación de adversidad, el pueblo pueda defenderla, porque Cristina fue lo mejor que nos pasó a muchos y a muchas, y la verdad que merece ser defendida por el pueblo argentino.
Es un juego peligroso, Clarín. A Olivos también fue gente a hacerle el aguante al gobierno, porque pensaron que iban a ir otra vez a insultar y a gritar, entonces quisieron ocupar la plaza. ¿Cuántas veces en el futuro va a suceder? La gente de ATE dijo, es una barbaridad. ¿Cómo van a cometer este atropello del que ahora va a hablar Cafiero? ¿Cómo puede ser? Vamos nosotros, y estaban allí. No pasó absolutamente nada, salvo que la policía los trató mal, los retuvo. Es la policía de la ciudad, es la policía de Rodríguez Larreta, no puede tener otro perfil moral. A la gente que insulta no se le dice absolutamente nada. A los que defienden del insulto a las personas insultadas, sí, se los retiene y se les provoca algún problema. Escuchemos ahora a Santiago Cafiero. Aparte de la oposición, que entra en una suerte de esto, de desconocer las reglas de juego de la democracia, de desconocer a la ciencia, de desconocer el tratamiento que se tiene que llevar adelante en una pandemia. Terminan desconociendo todo, digamos, ¿no? Entonces terminan desconociendo ya cuestiones básicas y obvias de un régimen democrático. Todo para construir una mentira. Primero en la televisión, dividiendo en varias pantallas los movimientos en distintas ciudades. Primer plano, un auto con gente mostrando la bandera. Toda la pantalla llena de banderas dando la sensación de masividad, esa palabra que usaron impunemente hoy Clarín y La Nación, que no le importa si alguien revisa la foto y dice, pero ¿dónde está la masividad acá? Un chiquito así de gente en el Obelisco y autos, no sé, 10, 15 cuadras, ¿cuánto hay dentro de los autos? Esa era la masividad. Pero lo hacen porque piensan que hay gente a la que no le importa que le mientan. Más, dicen, mentime que me gusta, que quieren la mentira, pero no todos son así. Y probablemente cada día caen más bajo en el prestigio aquel que alguna vez pueden haber tenido. Miren qué cosas tan patéticas que suceden. En Córdoba hubo gente que participó de la marcha pero quería hacerse un hisopado. Mire este tuit y ahora vea exactamente qué fue lo que ocurrió allí. Ahí está el tuit. Recién dice, entrevistaron a varias personas haciendo la cola de los hisopados y después aclararon que habían participado de la marcha. Sí, ¿me sacaste turno para venir acá? No, venimos haciendo por prevención más que todo. Ajá. ¿No tenés síntomas? No tengo ningún síntoma, pero para prevenir en el trabajo. Para prevenirte en el trabajo. ¿Participaste de alguna reunión social? Algo que no era... En el Patio Olmos. ¿Cómo? Ayer en la marcha del Patio Olmos. Ah, ayer estuviste en la marcha del Patio Olmos. Sí, estuvimos ahí apoyando, así que por prevención, ante todo, venimos haciendo el control. Bueno, ¿no sacaste turno? No hay un turno. Bueno, gracias. ¿Vos sacaste turno para venir hoy? No sacamos turno también. Ajá. Vinimos por prevención. También estás en la misma condición que él. ¿Estuviste en la marcha de ayer en el Patio? Sí, apoyando con él, estábamos los dos ayer. Fue a la marcha sin saber posiblemente por qué, porque ya no se sabe cuál es el leitmotiv de la misma y luego quería un hisopado. Es que hay que tenerle mucho miedo al coronavirus, hay que mantener esa actitud de respeto. A mí no me importa decir que tengo miedo a enfermarme, no quiero enfermarme. Eso es una manera de expresar el miedo, no es que uno ande temblando por la calle y por la vida. Se hacen los valientes, algunos diciendo, no hay que tener miedo. Bueno, usemos la palabra respeto, pero yo digo tranquilamente, yo no quiero enfermarme, tengo miedo de tal. Y respeto al bicho, este fantasma que tanto daño nos ha hecho. Miren lo que pasa en el mundo. Jean Castex, el ministro de Francia, tomando medidas y pidiéndole a los franceses que sean contemplativos con todas las decisiones que se han adoptado, cerrar los restaurantes, etcétera, todo lo que pasa particularmente de noche, porque tienen más de 8.000 casos que están perturbando la vida de los franceses, pero también en Alemania, ahí está Merkel pidiéndole a los alemanes también una actitud prudente, que sean respetuosos, porque la cantidad de infectados, las zonas que hay que cerrar son muchísimas. La ola de coronavirus está sacudiendo otra vez a Europa. Y en el Reino Unido están en miles de casos por día. Las últimas 24 horas fueron tremendas para ese país. Están también adoptando medidas que llevan a que la gente no pueda salir a la noche, no pueda ir a los lugares donde se bebe, donde se reúnen. 17.000 casos en las últimas 24 horas. Es muchísimo, por cierto. Pero vayamos de la marcha a lo que pasó después.
una tan pobre presentación de Mauricio Macri después de la marcha, oportunismo, desvergüenza, a decir cualquier cosa. No le importa a Macri saber que los demás, hasta los propios, saben cuando mienten. Y él lo hace igual. Es un caso de una patología, es una psicología, una enfermedad. Ya no es para chiste, como para decir que su mamá, que es verdad, decía que le tenía que pegar de chico por tanto que mentía. Y mantiene esa característica. Y fue a la televisión, fue al Templo del Mal, fue con Joaquín Morales Solá, al que los scratches ahora le parecen que son procedimientos democráticos. Y allí estaban los dos. Y Macri empezó a mentir de esta manera. Hubo un quinto banderazo en contra del gobierno y según la información que me llega fue muy importante. Cada demostración donde se ve más movilización, más convicción, más coraje, todo en forma pacífica, demuestra la decisión que existe en el pueblo argentino de salir adelante. Pienso que son absolutamente espontáneas, por más que se identifiquen con los valores que defendió nuestro gobierno durante los 4 años. Ni espontáneo, ni pacífico. Hay una violencia en cada uno de los manifestantes. Apenas ven al otro mientras están entre ellos, ¿qué violencia va a haber? No puede generarse. El problema es cuando ven a los otros, cuando ven un canal de televisión que no les gusta, como puede ser C5N, que va, les pone el micrófono y los ha desnudado Lautaro Maislin en 1000 ocasiones, porque no es culpa de Lautaro que no tengan una buena argumentación, que no tengan algo como la gente para decir, que siempre estén dando vueltas en torno a las consignas que les dictan, pero sin mayores explicaciones Clarín y La Nación. Entonces, el proceder no es ni espontáneo como pretende Macri y tampoco es pacífico. Luego mintió sobre el espionaje. A esta altura, con todo lo que se sabe de lo que han hecho él, el personaje que puso al frente de la AFI, Arribas, la personaje que puso Magdalani, él dice, no, nosotros con lo que llaman espionaje no tenemos nada que ver. ¿Usted ordenó el espionaje de alguien? De nadie. ¿Sabía el espionaje de alguien? De nadie, no existe, eso no existió en nuestro gobierno. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje, de ninguno. Nunca existió una orden de hacer ningún tipo de espionaje, de ninguno. Cuanto más gesticula Macri es mejor detectar, más fácil, la forma sostenida de sus falacias, de sus engaños. Mire este tuit de Ariel Jalada, aquí hay una orden, léala a la pasada, pero lo hago por respeto al juicio de nuestro colega que busca un material que viene a refutar plenamente lo que es capaz de decir Macri, pero a esta altura ya no hace falta. Cualquiera entiende qué es lo que ha ocurrido con el espionaje. Entre ellos, le espiaban a María Eugenia Vidal, espiaban a su hermana, como antes habían espiado a su cuñado cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, espiaron a Larreta, le dijeron cosas de Larreta que lo complicaron posiblemente en algún sentido de su vida privada. Lo complicaron a Santilli también, lo ubicaban a Santilli como una especie de ladrón, que ellos estaban atentos por si Santilli les daba contra en la interna. Y dice Macri que no hubo de ninguna manera participación con el espionaje. Ahora miente sobre la economía. Esto es más fácil de entender todavía, porque usted sabe lo que pasó en los tiempos del neoliberalismo. De agosto, donde terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior. Y el otro dólar fue para financiar el déficit. ¿Y el déficit quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre déficit, hijo deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Es inadmisible el personaje. Yo no sé cómo tratarlo, porque por respeto a ustedes uno morigera sus expresiones, sus palabras, la indignación que provoca. Un hombre grande, ya que ha sido llevado de la mano, ya sabemos de qué forma, pero presidente de la República. No puede ser tan vil en la mentira, tan obvio
¿Cómo que con la deuda pagaron lo que habían contraído el gobierno anterior, que no hizo otra cosa que sacarle deuda al país? En todo caso, podría haber mentido sobre la deuda que había hasta el 2003. Pero mencionar al gobierno anterior, su propio ministro de Economía, Duhovne, decía que se podían endeudar porque lo que no había para la Argentina era endeudamiento del gobierno anterior. Habían dejado una situación extraordinaria. Le pagaron al Fondo Monetario Internacional y lo pusieron de patitas en la calle. Le redujeron la deuda en un 60 o el 70%. Le pagaron al 93% de los acreedores de antes. Dejaron solamente aquello de los fondos buitres. Y él habla de una deuda que ellos contraían, Macri, para pagar la deuda del anterior gobierno. ¿Qué eso es que puede ser una persona? Y después el tema de la pobreza, sus propios números, aquello del invento de Todesca del 27%, trabajado para que fuera el primer número que ofrecían después del tiempo en que no se había hablado de pobreza, aprovechando que el gobierno anterior había dejado de mencionar la pobreza en las estadísticas. La pusieron en 27, no terminaron en 35 y pico en el 2019. ¿Cómo se permite, Macri, decir con estos números que los conoce todo el mundo, hasta el periodismo que lo ampara, que terminaron en el 35 y pico? Más, del 2018 al 2019 la pobreza subió 8 puntos, 8, 27 a 35. Entre 2019 y 2020, con la pandemia adentro, tomando el 1 de septiembre, la pobreza subió 5 puntos. Aumentó más la pobreza con Macri que con la Argentina de la pandemia. Y él se permite todo esto. Es bueno que le haya respondido Alberto Fernández. Nosotros estamos acá para representar los intereses de los que necesitan, de los que han quedado olvidados. Ahora, es una ironía porque entre Cristina y mi llegada al gobierno hubo 4 años. Esos 4 años, por momentos siento que son como una metáfora del olvido. Una metáfora donde se olvidaron de los argentinos. Se olvidaron por completo de una parte de los argentinos. Se acordaron muy bien de Caputo, de Mindlin, de todos los que hicieron muchísimo dinero, muy bien para la familia Macri, dineros repatriados, lavaros, en fin. Para ellos fue fantástico, muy bueno para Clarín, que se quedó con Nextel, se quedó con Telecom, se quedó otra vez con el fútbol. Para ellos fue fantástico, pero lo que pasa es que hay como un 90% de pueblo que no la veía pasar. Una clase media alta que se sostiene, le da lo mismo todo, solo se opone por una cuestión ideológica, y una clase media y baja que cayó otra vez en la zona vulnerable. Y los vulnerables que cayeron en indigencia, y la indigencia es hambre. A eso condenó a la mayor parte del pueblo argentino Mauricio Macri. Además se metió con Maradona, se metió con Diego. ¿Qué tenía que ver en su presentación Maradona, que habrá estado en la casa y habrá mirado así por el costado como diciendo, ¿de mí está hablando? ¿Y por qué está hablando de mí? ¿Por qué se agranda de esta manera mencionándome? Escúchelo. Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira. De Boca son de todos los partidos políticos y de todos los credos religiosos. Con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia, esa pasión y una cierta racionalidad. Porque sin reglas tampoco un club de fútbol funciona. Y para eso tuve que hacer algo durísimo, durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos, que fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. Y hoy me parece que el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner para volver... ¿La compara Cristina con Maradona? ¿Esto es así? Bueno, en la irracionalidad, no en el talento, en la irracionalidad. Pero la verdad es que, en serio, nosotros necesitamos un peronismo racional. Es claro, un periodismo que les haga caso, un periodismo que sea obediente a ellos, de eso se trataría. Necesita una oposición obediente, no solamente de lo que él dijere, sino también de lo que el periodismo que lo protege manifieste. Es una barbaridad. Maradona le respondió de sobrepique, de volea en realidad, no lo dejó ni picar.
Ahí está el mensaje posteado por Maradona en las redes. Yo aquí no alcanzo a verlo en el monitor, que por otra parte tiene delay, por eso es que lo miro bastante poco. Pero él habla de lo que le hizo Macri a 2 generaciones de argentinos y tiene toda la razón. Porque lo de Macri ha sido muy malo para estos primeros años, agudizado todo por la polémica, pero también a futuro, porque esa deuda que se va a pagar más adelante, que manejó muy bien Martín Guzmán con los fondos buitres, los que iban a ser fondos buitres, y que va a manejar muy bien con el Fondo Monetario Internacional, algún día hay que pagarla. Dentro de 4 años, ¿cuánto habrá tenido que producir la Argentina para poder atender el compromiso de pago que asume ahora de la deuda monstruosa y vergonzante de Macri? ¿Y cuánto podrá dejar para lo que es el gasto interno, el gasto que le permita a la Argentina hacer pie ahora y luego, más adelante, intentar la recuperación? Porque la Argentina, después de Macri y de la pandemia, no puede volver a ser la misma ni siquiera en 2 años. Va a demorar mucho más. Y la deuda seguirá habitando la vida de los argentinos. Una deuda que creció de una manera que el Fondo Monetario aceptó que no era sustentable. ¿Usted sabe lo que significa eso? La vida es sustentable tan solo para ellos, que hacen todo tipo de negocios permanentemente, sobre todo en la ciudad. Rodríguez Larreta es algo que espanta. La forma en que se roba una ciudad en la cara de todo el mundo, con los 35 partícipes de aquello de Alibaba, en vez de 40, 35, que le votaron en la legislatura que se pueda privatizar Costa Salguero. Eso que han tenido en concesión desde siempre, concesiones entre ellos, que se han dado, se han prestado, han ganado dineros increíbles. Un día lo declararon zona liberada de la policía para que pudieran vender drogas en una fiesta en la que murieron 5 chicos. No hubo ningún tipo de problemas porque esos son el poder real y nadie les pidió nunca explicaciones. Bueno, ahora se lo están quedando, como muy bien denuncia la legisladora Lucía Cámpora. Bajo el amigable título de Distrito Joven, Larreta quiere habilitar la construcción de edificios en Costa Salguero y Punta Carrasco. Esto es la privatización de nuestra costanera con barrios de lujo. ¿Imaginan lo que significa construir un muro de cemento entre la ciudad y el río? Esto se suma a un proyecto que ya te comentamos, por el cual quieren vender 13 inmuebles. Hace poco subastaron a precio de ganga un terreno bajo autopista en el barrio de Constitución, para que Artear pueda seguir usando como estacionamiento un espacio público que ya ocupa hace muchísimos años y que, te doy un dato, en la subasta el único habilitado para ofertar fue el Grupo Clarín. Yo no quiero pensar mal, pero realmente es bastante sospechoso. En ese comportamiento chanta que lo caracteriza a Rodríguez Larreta, él habla: vamos a dejar espacios públicos, vamos a hacer esto y lo otro, la ciudad va a ser mucho más floreciente, una ciudad a la que le quitan nada menos que el río. Un río al que cada vez lo destrataron más desde los años 60, cuando la gente se bañaba en ese río, terrenos ganados, siempre para ellos, para sus obras, para sus negocios, y ahora Costa Salguero convertido también en patrimonio de Larreta, de sus amigos. Larreta es retratado casi perfectamente en este minuto que les vamos a presentar de Sobredosis TTV. Es una gran noticia, siempre da mucha alegría el poder sumar más espacios verdes a la ciudad, que seguimos necesitando aquí y en muchas otras zonas. ¿Pero qué concepto merece Lustó? ¿Qué decir de Lustó? Porque él ha dicho cosas sobre Macri, la facilidad que tiene para vender. Él sabe perfectamente que estaba dando a entender que era un mundo de negocios y ahora va y vota. Lustó, que siempre dijo que tenía ideas completamente distintas a Larreta en su pretensión de ser el jefe de gobierno de la ciudad. Es una zona en la cual uno encuentra a cada momento personas que no tienen ningún compromiso, pero ninguno con la verdad y con los principios. Mírelo a Lustó. ¿El proyecto no hubiese pasado si el radicalismo que responde a Martín Lustó no lo hubiese acompañado? Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Es raro la risa al final, ¿no? Estaban contando algo bastante trágico. Sí. Digamos, un jefe de gobierno que compra voluntades y vende departamentos. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Lustó ya venía desembosadamente jugando para la derecha. Es inolvidable su discurso contra las personas con discapacidad hace meses nada más en el Congreso de la Nación, queriéndole quitar a las personas que no tienen nada y que además
compiten en la vida, en esa famosa meritocracia, dando tantas, pero tantas ventajas. Y él le quería sacar eso, por lo tanto viene jugando ya de esa manera. Pero llegar a esto ciertamente da bastante pena, porque es un hombre que se va a imponer políticamente, es joven, es capaz, inteligente, tiene protección, viene de la mano de un radicalismo completamente fallido, al que le da lo mismo Negri, Sanz, cualquier cosa, en eso va a funcionar perfectamente. Pero me sorprendió muchísimo Roy Cortina. Yo lo tenía por socialista, algo me perdí en el camino de Roy Cortina, seguramente estuve distraído, debo haber estado de viaje algún tiempo, y no vi una evolución que se produjo en un hombre del socialismo que ahora también estaba encantado de la vida, con que Larreta se pueda robar una parte más de la ciudad. Terminó votando a favor el bloque de Martín Lustó, el bloque de Graciela Ocaña, el de Roy Cortina. Con los vecinos una vez más, hoy en la Paternal, donde repudian la construcción de edificios en espacios públicos. Quieren construir 11 torres de hasta 48 metros en una de las reservas naturales más grandes de la ciudad. Les explico que de nuestro bloque nos opusimos a ese convenio en donde el hormigón avanzará sobre el verde. Roy Cortina me parecía siempre un interlocutor. Me sorprende esto. Pero si fue con la boleta de Juntos por el Cambio. Está bien, bueno, pero no piensa esto. Si hace campaña, no, esto es la antipolítica, lo digo yo. Dice una cosa y vota otra cosa. ¿Cómo vamos a apoyar un proyecto de apropiación privada de un espacio público que daña el paisaje urbano y reduce las ventajas ecológicas? El que es coherente consigo mismo es Martín Ocampo. Martín Ocampo, primero veamos lo que dijo en la legislatura. Se fue a la Unión Soviética, otra vez el comunismo, para mencionar el apoyo que le estaba dando al gobierno que integra. Esto sería un poco más comprensible, para que se produjese esta estafa nueva a la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, esa mirada sobre la realización del interés público no es la mirada soviética, en donde solamente el Estado es el que puede realizarlo, sino es una mirada armónica. Ya hay fecha de audiencia pública. Algo más tengo que contarles sobre lo que está ocurriendo respecto a la ciudad, pero me quiero detener en Martín Ocampo. ¿Usted se acuerda quién es? El viaje del micro de Boca a la cancha de River. Él era el hombre responsable de todo lo que sucedió. Un hombre de Angelici, además. Un hombre de un partido político que estaba demasiado jugado. Qué raro lo que pasó aquella vez, que tuvieron que sacar después el partido Madrid, ¿se acuerda? Ese micro era todo lo que tenía que hacer la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que estaba a cargo de este incapaz de Martín Ocampo. Pero ahí están, sobreviviendo, entregados al placer de pertenecer, participando de un robo que hacen sin pasamontaña. No tienen ningún tipo de problema porque como hay protección periodística. Mire todo lo que sucedió cuando él era el responsable. Ahora habla de lo que la Unión Soviética no hubiera querido hacer, que era justamente entregar la ciudad de Buenos Aires a su dominio. Lautaro Maislin estuvo conversando con un legislador. Esto debe estar bastante interesante. Se puso nervioso estando a favor de esta privatización de Costa Salguero. Dice que se va a garantizar lo que establece la Constitución. Del acceso al río y al espacio público, sí. Porque la oposición se está diciendo lo contrario. Sí, estoy entendiendo de que siempre hay mecanismos de que son lugares que son como de accesos engañosos, como que son accesos de sectores, o sea, de una torre. No van a ser torres de 10 pisos, van a ser, por lo que yo vi en el proyecto aprobado, son de son de una altura similar a Puerto Madero, y se estaría garantizando que se pueda tener acceso a todo, y estaría siendo un acceso Todavía hay una moderada esperanza de revertir la situación. Están ustedes, en los propios ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. El 22 de noviembre va a haber una audiencia, empiezan a inscribirse ahora en el final de octubre, estén atentos para poder participar y decirles por lo menos que son eso, unos ladrones. No pueden robarse la ciudad de esta manera tan impune, no pueden usar la democracia. Cuando no les conviene contra el gobierno nacional van contra la misma, pero cuando son el poder, bueno, la derecha juega de esta manera tan antirrepublicana, permitiendo quedarse con una ciudad para siempre, para Caputo, para
Calcaterra, para todos los que van a construir allí, para su grupo de amigos, para hacer un lugar exclusivo al que nadie podrá arribar de ninguna manera, porque esos lugares tan lindos que ellos dicen que van a tener, por supuesto que serán tan solo para la élite que ellos integran. Me dice Gabriela Cerruti en este momento que el 22 de noviembre, si mal no estoy diciendo la fecha, el 27 de noviembre es una audiencia muy especial. Está en ustedes participar, ya les vamos a contar cómo. Pero el rival es muy difícil, es Larreta con todo el poder mediático. ¿Usted quiere ver tan solo para darle a probar lo que en el canal de La Nación decían para explicar por qué está bien que entreguen Costa Salguero a las manos privadas? Cuando hablas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que te dice es, la verdad es que en un año, el 2021, va a terminar la concesión de las empresas que están haciéndose cargo hoy del uso de esas zonas, entonces va a quedar un espacio baldío. ¿Qué hizo el gobierno? Dice, quiero ocuparme el día después. Y lo que te dicen es, también estamos sumando zócalos comerciales, hotelería y todos esos usos, porque no tiene sentido, digamos, generar un gran parque verde, porque ¿quién iría ahí a disfrutar de ese espacio si no tiene servicio? ¿Qué otra cosa podría decir La Nación con sus instrumentos, con sus herramientas, si tiene un estadio casi sobre la avenida Corrientes en el pleno centro de Almagro? ¿Qué podría señalar de cuidar el ambiente o lo que fuere? Sería de risa. Pero además es cómplice, siempre, de todo lo Macri, porque el edificio de La Nación ahí en Vicente López mucho tiene que ver. Algo de los tiempos de García, pero también con el otro Macri, el primo, que ha permitido a La Nación tener eso que significa hacer una gran diferencia. Vive así el periodismo en la Argentina, totalmente entregado al mundo de los negocios, olvidados por completo de lo que es el periodismo. Le doy el pase a Pablo Dugan, por supuesto, después lo tenemos al Gato Silvestre, nos espera una noche estupenda en C5N. Felicitaciones a Pablo, a Silvestre, que además mostraron la opacidad de Macri con números que lo dejaron a Macri quizás, y a TN también preguntándose, ¿era esto lo que teníamos que hacer? ¿Le convenía a Macri, le convenía a TN esa asociación insidiosa para la clamorosa derrota de anoche? Daría la impresión de que no le sirvió tanto. Pablo Dugan y nosotros, con mucho gusto, con Julián Capazo, con Anabela Sánchez, con Leandro Gabriele, volvemos mañana, si Dios quiere.